Buenos días a los que nos escuchan por YouTube. Claudio, Ana Isabel, señora Gloria, señora Bárbara, amada señora Bárbara, la señora Bertila de Don Felipe también, un cariñoso saludo, a la señora Alma, a don Bernardo, a la señora Yanil. Por favor, reciban un cariñoso saludo. Los extrañamos siempre. Siempre extrañamos a cualquier persona, amados, que no esté en la iglesia. A cada persona la extrañamos cuando no están. Porque son ovejas del Señor. Y el Señor las ama. Reciban ese saludo cordial y muy afectuoso para los que nos escuchan. Y a todos los demás que nos escuchan, yo tengo una fan, les voy a contar. Yo tengo una fan número uno, que es mi madre. Mi madre, yo le envío la prédica y es la primera que me responde: hijo, gracias por esta palabra que fue tan preciosa y me llena de elogios. Yo le digo: madre, gracias a ti, tú sabes que es la presencia del Espíritu Santo. Y ella me dice: lo sé. Así que tengo ahí un afán también a mis primos que están en España. Sé que ven todas las prédicas, todas las semanas, desde que llegué acá a Osorno. Qué precioso. Y sé que otras personas también, la iglesia, ustedes, amados, ven las prédicas. Hay que estar preparados. Por eso es una bendición tener cada prédica y poder verla las veces que sea necesaria. Precioso. Vamos a la escritura base de este tema que estamos viendo. Vamos a Gálatas 5, 16 al 25. También así como hay fruto del Espíritu Santo, también, amados, hay frutos de la carne. ¿Qué significa eso? En palabras simples, los frutos de la carne son aquellas personas que aún no han reconocido al Señor y que caminan y practican esos frutos, los frutos de la carne. Vamos a leer al apóstol Pablo, un hombre de Dios que le habla a la iglesia de esa época, de Gálatas, y que estaba este tema que él estaba viendo en la iglesia. Él veía que algunas personas caminaban en la carne, caminaban en los frutos de la carne, y había una preocupación de él porque veía esa clase de personas. Y él hace un llamado, pero también él empieza a hablar de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vamos a Gálatas. Dice: capítulo 5, versículo 16, para los que tengan sus Biblias. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Eso es lo primero que dice Pablo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es en contra del Espíritu. Y el del Espíritu es contra de la carne. Es como el agua y el aceite. Uno coloca las dos cosas y son totalmente distintas. Las dos son líquidas, pero son muy diferentes. Entonces, dice Pablo, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí Pablo empieza a nombrar las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Tan común la envidia en estos tiempos, amados. Es tremendo las envidias que hay hoy día. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, es decir, os exhorto. Es decir, no hagan eso, dice Pablo. No sigan caminando en las obras de la carne. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Como ya os lo he dicho antes, aquí vemos que Pablo viene hablando este tema. No es primera vez que está hablando de este tema Pablo. Esto fue dado hace 2000 años atrás, hermanos, y sigue pasando aún en estos tiempos. Y más evidente son estas cualidades de la carne en la vida de los hombres que no se acercan al Señor. Entonces dice Pablo, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, y acá viene el cuidado, y este es el llamado de atención máxima que hace Pablo, porque hay una preocupación preciosa y genuina de él por las ovejas, por las personas. Recordemos que Pablo era no solamente un hombre de Dios, sino que era un hombre que levantaba iglesias por donde él iba. Y la mitad de su vida la pasó en la cárcel, injustamente. Y ahí él escribía estas cartas, pero también en los viajes que él hacía, veía estas necesidades de las personas. Y estaba preocupado siempre por la iglesia, que no se infiltraran lobos vestidos de ovejas, o que hombres y mujeres estuvieran haciendo cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, división. Y Pablo dice, mas el fruto del Espíritu, y acá viene, y en esto nos vamos a concentrar. No nos vamos a concentrar en las obras de la carne, solamente las vamos a nombrar. Y Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es, vamos todos, primero, amor, segundo, gozo, tercero, paz, cuarto, paciencia, quinto, benignidad, sexto, bondad, séptimo, fe, octavo, mansedumbre y noveno, templanza. ¡Wow! ¡Qué precioso! Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, hay libertad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, caminemos por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Aquí Pablo hace un llamado de exhortación tremendo. Es como que te habla a la oreja y te dice, voy a decir un nombre que no esté aquí para que nadie se sienta, a ver, Eugenio, te estoy hablando a ti, despierta, no sigas caminando en la carne, tú ya no perteneces a esos frutos de la carne, tú un día naciste de nuevo y estás caminando en el Espíritu. Pero amados, hay cosas aún en nuestras vidas que no hemos dejado y que están acá en los frutos de la carne. Pero Jesucristo y el Espíritu Santo te pueden ayudar a ser libre de esos frutos de la carne que no agradan a Dios, pero que solo el Espíritu Santo te va a sacar en victoria y te va a dar y vas a poder caminar de a poco, paso a paso, en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo, amados, el que nos da la victoria sobre la carne y sobre las pasiones desordenadas y sobre los malos pensamientos que se levantan contra Dios. Solo la presencia del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro alentador, el poderoso, que nos da la victoria sobre esa carne fallida que no agrada a Dios. Hoy día vamos a ver la cuarta evidencia. Comenzamos. Paciencia. En el griego, mak con K, makrotumia. Es medio difícil pronunciarlo. Makrotumia, no to, tumia. Sí. ¿Qué significa esto? En el griego, es decir, una constancia conformidad. Ser lento para el enojo o para la desesperación. Qué importante esto. Lento para el enojo, amados. Normalmente cuando nos enojamos pasa algo, nos enojamos así nomás. Esa es la tendencia que hay aún a veces en nuestra carnalidad. Jesucristo dijo, airaos, pero no pequéis. O sea, ok, me puedo molestar por algo, pero no puede llegar ese enojo a mi corazón constantemente que no permite después ni siquiera perdonar a los demás. Por ejemplo, a veces los enojos pueden ser tan grandes que nos impiden perdonar, por ejemplo, al ofensor. Pero, ¿quién nos puede ayudar en esa situación? El Espíritu Santo. Porque, aunque queramos hacer el bien, aunque queramos ser lentos para enojarnos, necesitamos estar conscientes y atentos para que el Espíritu Santo gobierne toda mi vida y que en ese momento pueda respirar, pueda contar y no decir nada, por ejemplo. ¿Se puede? ¿Cuánto hemos experimentado eso de quedarnos callados y no enojarnos? Vamos, yo creo que varios de nosotros. No nos puede gobernar la ira o el enojo en nuestras vidas, amados. Vamos a
Estamos en paciencia, ¿no es cierto? Sí. La persona más paciente de la tierra, ¿saben quién fue? Jesucristo. Jesucristo fue paciente, pero también tenía otra característica. Era paciente y obediente. ¿Qué otra persona? Vamos a nombrar algunas personas de la Biblia que fueron muy pacientes, con mucha paciencia. Moisés. Moisés lideró a un pueblo un poquito rebelde. No, muy rebelde. Y es, a veces, pensando yo estas situaciones, yo creo que a ustedes le pasa también, este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que estaba oprimido por Egipto y por el faraón. Y Dios ve que estaban oprimidos con dolor, con tanta opresión en sus corazones, en sus vidas. Eran tratados con látigos, inhumanamente. Y Dios los saca y les dice que los va a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y Dios siempre, amados, elige a alguien para liderar lo que Dios quiere hacer. ¿Y Dios elige a quién? A Moisés y a su hermano Aarón. Porque Moisés era tartamudo. Y Dios le dice, no te preocupes, tu hermano te va a acompañar. No te hagas problema. Y Aarón lo acompañó. Pero después de ver esto, amados, ya esto es como un, no sé, algo pero increíble, sobrenatural. ¿Qué hace el Señor para que empiecen a pasar y llegar a la tierra prometida? Tienen que pasar por el mar. ¿Y qué hace Dios? Abre el mar. O sea, es algo sobrenatural, es un milagro, es algo impactante. Si ustedes se imaginan el mar de acá, no sé, de la costa, vamos y Dios empieza a abrir el mar y se ven los peces, las tortugas, todos que se van yendo en la ola arriba y nos da un lugar para pasar 30.000, 40.000 personas. Y atrás a lo lejos venía el faraón en sus carros para asesinarlo a todos. Tremendo milagro. Pero después, luego de haber empezado a caminar y el tremendo milagro que hace el Señor, ¿qué le pasa al pueblo con Moisés y Aarón? O específicamente con Moisés. ¿Qué empieza a pasar con ellos? Reclamar, cuestionamiento, rebeldía, desconfianza. ¿Estaba bien lo que estaban haciendo? ¿Perdón? Añorar lo que habían dejado. Añorar lo que habían dejado. Eran esclavos. Eran esclavos. Y Dios los libera. Les saca ese peso de la opresión que llevaba sobre ellos el faraón y sus dioses paganos. No nos olvidemos de eso. Y el Señor los saca en victoria y al tiempo la queja. Moisés y tú, Aarón y tú, ¿y por qué? Y esto, ¿y por qué no lo hacen de esta forma? ¿Y por qué no es mejor que hagan esto, que es mejor lo que tú estás haciendo? Y empieza la queja contra ellos. Amado, la queja es tu peor enemigo. Es la paciencia. La crítica, la queja te puede llevar, si no la detienes, te puede llevar a menosprecio de las personas. Que Dios escoge
Él es el que escoge. No son los hombres. Es Él el que escogió a Moisés. Es Él el que escogió a su hermano Aarón frente a miles de personas. Entonces, cuidado con la crítica y la queja, amados. Ay, que esto, ay, que lo otro, ay, que tengo frío, ay, que tengo calor, ay, que me gustaría comer esto y no está, ay, que está tibio, ay, que está caliente, ay, queja, queja. Y a veces uno no se da ni cuenta. Pero a Dios no le agradan las críticas ni el juicio a otro. Dios no es parte de eso, amados. Esas son las obras de la carne. Entonces Jesús, Moisés, ¿cuántos años Moisés estuvo con el pueblo deambulando para llegar a la tierra prometida? 40 años, amados. Voy a ser más específico. 40 años estuvo Moisés soportando este pueblo. El pueblo de Dios. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Porque podrían haberse demorado ¿cuánto tiempo? Una semana. 15 días. 15 días. 15 días. Ya, 20 días. 40 años. ¿Por qué tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Mucha crítica? En un momento Dios quería destruirlos, quemarlos, porque Dios estaba hasta aquí de ver un pueblo que se quejaba, que murmuraba, que criticaba. Falso ídolo. Claro, en un momento Moisés sube las montañas para que fuesen revelados los 10 mandamientos y se demora un buen tiempo estar arriba con Dios. ¿Y qué hace el pueblo? Se le ocurre una idea súper buena. No pueden ser más inteligentes. Empiezan a adorar y a hacer un becerro de oro. Otro Dios. ¡Qué inteligencia más grande! ¿Qué les pasó para llegar a eso? ¡Qué tremendo! Duros de servir. Amados, afortunadamente la paciencia de Moisés se basaba en su mansedumbre. Y también dependía absolutamente de Dios. Sobre todo para guiar a otros. Sin dejarse dominar por la ira. Pueblo porfiado. Sin dejarse dominar por la ira. Era un pueblo desagradecido, poco agradecido. Tenían el maná del cielo, caía. Lo tenían todo. Vamos a Proverbios 14, 29, Luis. Y avanzamos rápidamente al siguiente. Dice, el que tarda en airarse, ¿qué es lo que es airarse? Enojarse. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mira cómo el Señor, cómo ve el Señor las cosas. El que tarda en enojarse, el que piensa y escucha y cuenta hasta 10 y no habla nada, dice Dios que es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu
enaltece la necesidad. Todo lo contrario. Amados, vamos a enfrentar todos los días esta situación. Todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vas a tratar con tus fuerzas? ¿Vas a tratar y le vas a decir a tu mente, mente, no más, no hagas eso, mente? ¿Vas a ir con alguien y va a trabajar tu mente con un psicólogo, con alguien? No, amado, tienes que pedirle y rogarle como yo lo hago, porque caemos y fallamos. Todos fallamos, no hay nadie perfecto. Solo Jesucristo es perfecto. Entonces a Él le tenemos que pedir la paciencia, le tenemos que pedir la tranquilidad, el dominio propio, la mansedumbre. Calma, alma mía, cálmate, tranquilízate. Y ahí el Espíritu Santo hace la obra y te da tranquilidad, que en el fondo es una gran inteligencia. Mas el que es agresivo muestra insensatez. Vamos a Efesios 4:2, Luis. Y nos vamos al otro tema. Con toda humildad. Amados, nunca olviden esta palabra, por favor. Porque Jesucristo era manso y humilde. Y los discípulos se esforzaban para ser mansos y humildes. Y los apóstoles, y la cristiandad, los apóstoles, Pablo, todos, Timoteo, todos los que seguían también a Pablo, todos buscaban la humildad y la mansedumbre. Clamaban en sus corazones por esa humildad y esa mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que soportarnos, amados, ayudarnos unos con los otros. Cuando buscamos el Espíritu Santo nos da esa tranquilidad, nos quita esa ansiedad, ese afán, esa preocupación. Solo confía en el Señor. Y les voy a dar algo que siempre hemos conversado, pero nunca me voy a cansar de compartirlo. La oración es muy importante para esto. Tu relación con Dios personal, con Él, es muy importante. A más oración, más gloria. A más oración, más paciencia. A más oración, más amor. A más oración, más benignidad. A más oración, más mansedumbre. Vamos al quinto. Benignidad. ¿Qué significa la benignidad? En el griego, krestotes. Kres con C, totes. Es decir, no querer ofender a nadie, ni causar dolor. Interesante. La benignidad tiene que ver con mostrar una bondad que es interna, que Dios trabaja en nuestras vidas internamente. Es compasiva, es útil. La persona que camina en este fruto, hay un interés profundo de ser misericordioso con los demás. De ser piadoso. De ser compasivo, de ser clemente.
generoso. En esta iglesia hay gente generosa. En esta iglesia hay personas que se preocupan de muchos detalles. Son personas también que están atentos al pastor. Y eso es precioso. Entonces ahí vemos el cuerpo. El cuerpo cómo funciona. Hay necesidad, se levantan. ¿Se levantan quién? Los que tienen el fruto de la benignidad. Esos bondadosos, esas mujeres y hombres bondadosas. Que no buscan lo suyo, lo propio, sino que están preocupados de otros, de los demás. Están atentos. Enviando escrituras, enviando un saludo, ¿cómo están, amadas, amados? Hacen el bien, incluso a los que no se merecen. ¿Por qué? Porque tienen el corazón de Dios. Cuando uno no tiene el corazón de Dios, uno no puede amar a los demás. No puede amar al que está a tu lado. No puedes. Tienes que, uno puede con el Espíritu Santo. Las personas que caminan en este fruto de benignidad, les encanta hacer el bien. Les encanta hacer el bien. Incluso, como dije recién, a quienes no lo merecen. Tienen una misericordia y una compasión que viene del corazón de Dios, no viene de otro lugar. Efesios 4:32. El trato al prójimo. Antes sed benignos, dice Pablo. El apóstol Pablo dice, antes sed benignos unos con otros. Porque eso pasa, amado, cuando una persona tiene esa cualidad, esa característica, ese fruto, toca mi corazón. Y yo digo, wow, qué precioso lo que hace esa persona. Y no lo hace una vez, lo hace constantemente. ¿Y qué produce en el otro? Yo también quiero hacer eso. Eso es lo que debería pasar con los demás. Que otros imitemos ese caminar, esa cualidad, esa característica que viene del Espíritu Santo. Entonces, sean benignos unos con otros y sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Perdonándonos los unos con los otros. Amados, perdónense. Perdonémonos los que estamos en matrimonio, los que estamos con nuestros hijos, pasa alguna situación, pídele perdón a tu hija, que tu hija también aprenda que el padre, ese papá, pide perdón a la esposa, pide perdón a la hija, y esto empieza a darse en forma natural. Ya no es con ¿cómo lo hago? Si no tengo ganas de perdonar, ¿cómo lo hago? Y cuando empiezo a ver al papá o la mamá que normalmente, mi amor, perdón, te pasé a llevar con esto, al esposo, sabes que dije algo que no corresponde, te pido perdón, y estamos todos. Eso es sano, sana nuestra alma, sana nuestro corazón y nos lleva a perdonar a los demás. Porque el perdón trae paz, trae tranquilidad. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿debemos ser misericordiosos? Sí. ¿Debemos ser bondadosos? Amados, en estos frutos, en esta evidencia que estamos hablando, tú tienes que tener alguno de ellos. Esto lo digo muy seriamente. Por favor, después que veamos las 9 evidencias en la vida de un creyente, de un cristiano, si tú ves que tú no estás caminando de esto, por favor, preocúpate. Por favor, busca a Dios. Por favor, si quieres, habla con el pastor,
y lo conversamos. Pero deben haber evidencias en tu vida. Y por último, la sexta, ¿cuál es? Bondad. Bondad. Bondad en el griego, ágato suné. Ágato suné. Es en el griego la palabra bondad. Es decir, celo por la verdad. Por la verdad y por la justicia. Mira qué precioso la bondad. Wow. Generalmente el hombre, la mujer que camina en esta cualidad, en esta evidencia, en esta característica, aborrece lo malo. Aborrece lo malo. ¡Ay, qué importante! Aborrecer lo malo. A veces en el caminar se va dando de a poco, amado. No te sientas tampoco como que, uy, pastor, parece que de todo esto me cuestan todo. Puede ser. A lo mejor hay una lucha, ahí estás luchando con esta evidencia, pero quiero decirte que vayas con tranquilidad, pero también estando atento y a pedirle y a clamarle al Espíritu Santo por esta evidencia. ¿Quién quiere buscar lo bueno? Yo. Todos queremos buscar lo bueno. Mira, ya de dos manos levantan. Oye, pero se pasaron. Si tuvieran 4 manos, las 4 la levantarían. Eso es. Yo también levanto mi mano porque necesito ser un hombre bondadoso. Necesito ser un hombre bondadoso. La bondad, amados, no es simplemente ser amable o ser tener una amabilidad con otro. Porque eso a veces es bien superficial, puede ser. Porque, claro, dice, va a la mente y dice, sé bondadoso, saluda, ayuda a otro, está bien. Pero no eres tú, amado. No eres tú, es el Espíritu Santo en ti que te ayuda a hacer eso. No lo hagas con tu fuerza, no lo hagas porque lo escuchaste, sino hazlo porque el Espíritu Santo está en ti y Él te va a hacer y te va a ayudar a ser una persona bondadosa. Y cuando tú hagas eso, en el otro va a producir vida. Y cuando no está el Espíritu Santo y quieres ser un hombre o una mujer bondadosa, va a ser una cosa muy bien superficial. Del momento. ¿Se entiende? Con el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, así es de grande la diferencia. Veamos qué se define también la bondad. Se define como una cualidad activa, pero de integridad. Hombres y mujeres íntegros. Íntegros moralmente. Íntegros de pensamientos. Hay compasión. Es algo desinteresado por el otro. Es generoso. El hombre y la mujer bondadoso, bondadosa, son generosos. Yo veo acá en la iglesia hombres y mujeres muy bondadosos. Y lo precioso, ¿saben lo que es? Que ha sido de a poco. Y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, y se despojan. ¿Quién necesita esto? Listo, pastor, lléveselo, tomen. Que esto, lo otro, listo, ahí está. Se necesita esto, listo. ¿Cuándo?
Hagámoslo, ningún problema. Cuente con nosotros. Entonces el hombre y la mujer bondadoso, son compasivos con el prójimo. El prójimo es el que está a tu lado, amado. Es aquel compañero a veces de universidad, a propósito que hay personas universitarias acá. El que está a tu lado. El que está a tu lado merece que tú seas comprensivo, compasivo con él, que seas amoroso, que seas amorosa con esa niña, que puedas ayudar también, que seas edificante. Vamos, nos va a ir bien, se puede, estudiamos juntos. Además, esta cualidad, esta evidencia es muy práctica, es de todos los días. No es que tú vas a hacerlo 2, 3, 4, 10 veces, 20 veces. Es todos los días, amados, esto. Se debe trabajar. ¿Y quién trabaja contigo? El Espíritu Santo. Vamos terminando. Debemos reflejar entonces esa bondad que nos ha dado Dios, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros, su amor es tan dulce, tan precioso, Dios tiene tanta misericordia a nosotros, tiene tanta compasión, que muchas veces somos impresionados, y eso nos produce gratitud con Dios, ¿no es cierto? Y eso nos toca el corazón. Por eso a veces no podemos y empezamos a llorar y empezamos a decir, wow, tu presencia, Señor, está aquí. Está en la iglesia. Es que el jueves, amado, fue tan precioso lo que pasó. Amados, que eso siga. Sean mujeres y hombres con un corazón sensible, que se estremecen incluso viendo llorar al hermano. Jesús lloró con sus hermanos. Él lloró por sus amigos. Él lloró por Israel. Por eso no hay más cosa preciosa que ver mujeres, hombres llorando por una situación que agrada a Dios. Porque siempre hemos sido enseñados, no llores, los hombres no lloran. ¿Cómo se te ocurre llorar? A veces habían padres súper duros, porque ellos fueron formados también de esa manera. Y vemos a veces en las familias patrones, hombres duros, papás duros, abuelos duros, hijos con en ese mismo patrón espiritual, esa misma característica espiritual. Pero también vemos bisabuelos dadores, hijos dadores, bondadosos, que aman, que se dan a otros. Precioso, que viene del corazón de Dios. Terminamos con esta escritura, Gálatas 6:10. ¿Qué dice con respecto? Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien solo a los de la iglesia. Háganle bien solo a los de la iglesia. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? A todos. A todos. Nosotros como cristianos debemos amar al mundo. No ser como los principios del mundo o los principios de la carne, sino que debemos ser creyentes genuinos que aman a los demás porque Dios me amó primero. Y como Dios me amó, Dios me sostiene, me ama, me perdona, me abraza, me consuela, está conmigo, me ayuda en mis debilidades. ¿Cómo yo no debo de amar a los demás? ¿Cómo yo guardar eso que me ha dado Dios para mí nomás?
Eso es egoísmo. Lo que doy, dad. ¿Cómo es la palabra? No dad y se os dará. Es otra. Dad así como recibes. Eso. Retribuir, claro. Y Éxodo, la última, 33:19. Misericordiosos. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente. Ahí está la alabanza. Clemente Rey y buen pastor. Me acordé. Clemente para con el que seré clemente. Esto es maravilloso, con esto terminamos. Imagínate tú, estás con un amigo, un compañero de oficina, un compañero del colegio, de la universidad, y empieza a hablar él cosas, por ejemplo, negativas, y tú llegas y empiezas: oye, pero no hablemos de esas cosas, hablemos lo bueno. Oye, te felicito, el otro día te escuché, dijiste algo y fue muy bueno escucharte. Mira, ¿sabes qué? Este día, amigo mío, te traje un chocolatito. Otro día, oye, que te ves bien así, me gusta verte alegre. Edificando, alentando, levantando. ¡Qué precioso! ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Porque el Espíritu Santo vive y mora en la vida del creyente. Amén.